El comunismo es una ideología política y económica que ha moldeado el curso de la historia de maneras significativas. Con sus raíces en las obras de Karl Marx y Friedrich Engels, el comunismo busca abordar cuestiones de lucha de clases, desigualdad de riqueza y el papel del Estado. En esta revisión, profundizaremos en las ideas clave del comunismo, su contexto histórico, sus diversas interpretaciones y su impacto en el mundo. Antes de empezar, si encuentras este contenido valioso, por favor presiona el botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo. Realmente nos ayuda a crecer. Ahora, comencemos. Contexto histórico. Para entender el comunismo, primero debemos considerar su contexto histórico. Surgió en el siglo XIX como respuesta a las duras condiciones enfrentadas por los trabajadores industriales durante las primeras etapas de la Revolución Industrial. La industrialización de Europa provocó una rápida urbanización y la concentración de la riqueza en manos de unos pocos industriales. Esto condujo a la explotación de la clase trabajadora, que soportaba largas jornadas, bajos salarios y malas condiciones de vida. Lucha de clases. Uno de los principios centrales del comunismo es el concepto de lucha de clases. Karl Marx, en colaboración con Friedrich Engels, argumentó que la sociedad se divide en dos clases principales, la burguesía, que posee los medios de producción, y el proletariado, que vende su trabajo a cambio de salarios. La burguesía, afirmaron, explotaría el trabajo del proletariado para acumular riqueza, lo que resultaría en una creciente brecha entre las dos clases. Marx creía que esta lucha de clases era una característica inherente del capitalismo. El comunismo busca abordar esta lucha de clases abogando por la abolición de la propiedad privada y de los medios de producción, eliminando así las distinciones económicas entre la burguesía y el proletariado. En una sociedad comunista, los medios de producción son de propiedad colectiva y la riqueza se distribuye de manera más equitativa. La dictadura del proletariado. La ideología de Marx también introdujo el concepto de la dictadura del proletariado. Esta frase puede sonar autoritaria, pero es importante entender que Marx la concibió como una fase de transición en la evolución del capitalismo al comunismo. Durante este periodo, la clase trabajadora tomaría el control del aparato estatal para salvaguardar los intereses del proletariado. El objetivo era prevenir contrarrevoluciones y garantizar una transición fluida hacia una sociedad sin clases. Abolición de la propiedad privada. La abolición de la propiedad privada es un principio fundamental del comunismo. Marx creía que la propiedad privada, especialmente en los medios de producción, era la causa raíz de las divisiones de clase y la desigualdad. En una sociedad comunista, toda propiedad, incluyendo tierras, fábricas y recursos, sería de propiedad colectiva y gestionada en beneficio de todos. Esta idea representa un cambio dramático en comparación con el concepto capitalista de los derechos de propiedad individuales. Una sociedad sin clases. El comunismo imagina una sociedad sin clases en la que se eliminan las diferencias de riqueza y poder. En esta visión utópica, no habría jerarquía social y todos tendrían acceso a las mismas oportunidades y recursos. El objetivo es crear una sociedad en la que las personas no estén definidas por su estatus económico o social, sino por sus contribuciones al bienestar colectivo. Críticas al comunismo. Si bien las ideas del comunismo sobre la redistribución de la riqueza y la ausencia de clases son atractivas para muchos, la implementación de estas ideas ha sido altamente controvertida. Los críticos argumentan que el comunismo a menudo conduce a regímenes autoritarios, limitación de las libertades individuales y ineficiencia económica. Regímenes autoritarios. Una de las críticas más significativas al comunismo es su asociación con regímenes autoritarios. En la práctica, muchos estados comunistas se han caracterizado por un gobierno de un solo partido, la censura de la libertad de expresión y la falta de pluralismo político. La justificación de tales medidas suele presentarse como necesaria para proteger la revolución y los intereses de la clase trabajadora. Sin embargo, esto a menudo ha llevado a abusos de poder y violaciones de los derechos humanos. Ineficiencia económica.
Los críticos también sostienen que el comunismo puede conducir a la ineficiencia económica debido a la falta de mecanismos de mercado. En una economía centralmente planificada, donde el Estado controla la producción y distribución, a menudo hay menos incentivos para la innovación y la competencia. Esto puede resultar en la asignación incorrecta de recursos y escasez de bienes y servicios. Limitación de las libertades individuales. Otra preocupación es el potencial de limitación de las libertades individuales en una sociedad comunista. La propiedad y los recursos de propiedad colectiva pueden restringir la autonomía y las elecciones individuales. Los críticos argumentan que cuando el Estado tiene un control significativo sobre los medios de producción y la distribución, también puede influir en muchos aspectos de la vida de las personas, lo que conduce a una falta de libertades personales. Variaciones del comunismo. Es importante destacar que el comunismo no es una ideología monolítica y existen variaciones e interpretaciones de sus principios. Algunas de las principales variantes incluyen: 1. Marxismo-leninismo. Esta variante, asociada a figuras como Vladimir Lenin, enfatiza la necesidad de un partido vanguardia para liderar a la clase trabajadora e implementar la revolución. Ha influido en el desarrollo de muchos estados comunistas. 2. Comunismo anarquista. Esta rama del comunismo rechaza la idea de un estado de transición y aboga por la abolición inmediata del Estado, centrándose en la democracia directa y la autogestión. 3. Maoísmo, desarrollado por Mao Zedong. Esta variante incorpora elementos de la cultura china y el agrarismo rural en el comunismo. Pone un fuerte énfasis en el papel de los campesinos en la revolución. El impacto global del comunismo. El comunismo ha dejado un impacto duradero en el mundo, tanto ideológica como geopolíticamente. El siglo XX presenció el surgimiento de varios estados comunistas y sus interacciones con países capitalistas moldearon la dinámica de la Guerra Fría. Estados comunistas. Los estados comunistas más prominentes incluyen la Unión Soviética, China, Cuba, Corea del Norte y varios países de Europa del Este durante la era de la Guerra Fría. Estos estados a menudo promovieron sus propias interpretaciones del comunismo, lo que resultó en variaciones en políticas y resultados. La Guerra Fría. La Guerra Fría fue un conflicto geopolítico e ideológico entre Estados Unidos y sus aliados occidentales, representando al capitalismo, y la Unión Soviética y sus aliados del bloque del Este, representando al comunismo. Las dos superpotencias se involucraron en un tenso enfrentamiento, con la amenaza de una guerra nuclear pendiendo sobre el mundo. La competencia entre estos dos bloques ideológicos moldeó las relaciones internacionales durante décadas. La caída del comunismo. A finales del siglo XX, se presenció el colapso gradual de muchos regímenes comunistas. La Unión Soviética se disolvió en 1991, marcando el fin de la Guerra Fría, y los países de Europa del Este realizaron la transición a economías orientadas al mercado y sistemas de partidos múltiples. Mientras tanto, China implementó reformas económicas mientras mantenía su gobierno de un solo partido. Comunismo contemporáneo. Hoy en día, el comunismo continúa existiendo en diversas formas. Aunque la influencia global del comunismo clásico ha disminuido, todavía existen partidos y movimientos comunistas en diferentes países que abogan por ideales socialistas y comunistas. Algunos países, como Cuba y Corea del Norte, mantienen gobiernos comunistas, aunque con diferentes niveles de aislamiento y adaptación al mundo moderno. Conclusión. El comunismo, como marco ideológico y político, ha tenido un impacto profundo en el curso de la historia. Surgió como respuesta a las desigualdades e injusticias del capitalismo industrial temprano, con una visión de una sociedad sin clases donde la riqueza y el poder se compartieran colectivamente. Sin embargo, la implementación práctica del comunismo a menudo ha enfrentado desafíos, lo que ha generado críticas relacionadas con el autoritarismo, la ineficiencia económica y la limitación de las libertades individuales. Si bien el comunismo clásico puede haber perdido influencia global, su legado perdura a través de variaciones e interpretaciones de sus principios.
El impacto del comunismo en el mundo, incluida la Guerra Fría y la posterior caída de la Unión Soviética, ha dejado una huella indeleble en la historia moderna. Comprender las ideas clave y el contexto histórico del comunismo es esencial para comprender la narrativa compleja y multifacética de los siglos XX y XXI. En conclusión, el comunismo es una ideología multifacética con raíces en la lucha de clases, la desigualdad de riqueza y la abolición de la propiedad privada. Su contexto histórico, que surgió como respuesta a las desigualdades del capitalismo industrial temprano, es esencial para comprender su desarrollo e impacto global. Las ideas clave del comunismo, incluida la dictadura del proletariado, la abolición de la propiedad privada y la aspiración de una sociedad sin clases, siguen dando forma al discurso político y los movimientos en todo el mundo. Si bien el comunismo ha enfrentado críticas significativas debido a su asociación con regímenes autoritarios, la ineficiencia económica y posibles limitaciones a las libertades individuales, sigue siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscan alternativas a los sistemas capitalistas. Las variaciones del comunismo, como el marxismo-leninismo, el comunismo anarquista y el maoísmo, muestran la adaptabilidad de estas ideas a diferentes contextos históricos y culturales. El impacto global del comunismo, incluida la Guerra Fría y la caída de la Unión Soviética, ha dejado una huella duradera en las relaciones internacionales y la política. A pesar del declive del comunismo clásico, las manifestaciones y movimientos contemporáneos siguen abogando por ideales socialistas y comunistas, asegurando que el legado del comunismo perdure en el mundo moderno. En el continuo diálogo sobre sistemas económicos, justicia social e ideología política, el comunismo sigue siendo un punto de referencia significativo, desafiando a las sociedades a considerar alternativas para abordar los problemas apremiantes de nuestro tiempo. El estudio del comunismo es un viaje a través de la historia, la ideología y la búsqueda constante de un mundo más equitativo y justo.